Bienvenidos al segundo Foro Nacional de Periodismo Científico y Divulgación de la Ciencia. Mi nombre es Tania Balbuena y vamos a tener una sesión muy interesante con panelistas que nos van a hablar de la comunicación de la ciencia con enfoque de género. Vamos a esperar que ingresen nuestros panelistas, que ingresen todos nuestros panelistas. Entre ellos vamos a tener, por supuesto, a Natalia Suárez Jaramillo, quien es nuestra host. Sí. Camacho, ¿no? La doctora Ángela Camacho, Ginette Juliet Rojas, quien es periodista, María Fernanda Gutiérrez y María Piedad, quien nos va a compartir sus experiencias y todo acerca de la comunicación de la ciencia y por qué es importante esta misma. Ya vamos aquí a estar retomando nuevamente, doctora Ángela Camacho. Bueno, esta es una sesión que es previa inscripción registro, por eso los links no se comparten, pero bueno, vamos a continuar y yo quiero, como estamos iniciando nuevamente este video y este sí es el que va a subirse a nuestras plataformas de redes sociales, doctora Ángela Camacho, quiero que nos comparta lo que nos estaba diciendo ahorita, la importancia de por qué las mujeres tenemos que estar en el periodismo científico y por qué se tiene que hablar más del periodismo de ciencia. El micro. Creo que el micrófono se apaga. ¿No está? ¿Está funcionando? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Ah, bueno, sí, porque veo, me aparece un aviso que el micrófono está apagado. Bueno, pues les hablaba de la importancia del enfoque de género en la comunicación de la ciencia, porque la falta de énfasis en el lenguaje inclusive de la ciencia ha hecho que muchas de las contribuciones femeninas ni siquiera se conozcan. Y pues se usa siempre un lenguaje neutro, ¿no? El físico, el biólogo, el químico. Y yo creo que eso pues va muy sesgado hacia el sexo masculino y tal vez, aunque eso de alguna manera involucra a las mujeres, pues las esconde. Y ahí permanecemos entonces un poco atrás. Y tal vez es muy importante, no sé si tal vez de lo más importante, esa perspectiva de género en la ciencia para que se quede claro que hay que adaptar esto a las mujeres, adaptar el lenguaje a las mujeres y eso ayuda a visibilizarlas, ayuda a que se tenga una conciencia de que la persona que está haciendo el trabajo es una mujer. Entonces yo les comentaba que hay algo que me llama mucho la atención es que uno dice, pues entonces que hay muy pocas mujeres en ciencia porque no aparecen o porque las mujeres prefieren no aparecer en los medios de comunicación o porque los medios de comunicación no las buscan. Y entonces, pues yo creo que el síndrome que podemos usar acá es el del pitufo, ¿no? Ahí tenemos papá pitufo, pitufina, pitufito natural, pitufito travieso, pitufito tristón, pitufo actor, pitufo adivino, pitufo agresivo, pero solamente una pitufina. Y entonces eso indica que simplemente la mujer es una de los tantos posibilidades que obtiene un hombre. Y pues les comentaba que realmente sería muy importante hacer, visibilizar un poco la mujer desde el punto de la ciencia, desde los periodismos, desde el periodismo hacia la ciencia y ver un poco que hace mucha falta esa perspectiva de género en todo lo que sea medios de comunicación. O sea, se nota tal vez que el efecto Matilda es el efecto que está como influenciando eso, que es un prejuicio para reconocer los logros de las mujeres científicas y más bien una tendencia a atribuir el trabajo a los hombres. Pues no sé, cuando buscan un experto siempre tal vez no se dan cuenta que también hay expertas, ¿no? Y que pues a pesar de que son pocas, pues tratar de sacarlas a la luz un poco para que haya como ese sentido de que la ciencia también puede ser hecha por mujeres, es hecha por mujeres, las mujeres han contribuido y están contribuyendo y es muy importante que se haga pues énfasis en eso y tal vez las periodistas, que también son pocas y las periodistas científicas todavía menos, pues tienen ese encargo. Yo creo que ese sería como mi resumen.
Bueno, continuamos Gracias. aquí con Natalia para que volvamos a, y que quede grabado, porque este es el video que va a quedar en nuestras redes sociales, lo que nos estaba compartiendo también Gina antes de la intervención de ahorita, y retomamos con las siguientes preguntas. Gracias, Tania. Entonces, Gina, continúa, por favor. ¿Volvemos a la primera parte? Sí, te recuerdo la pregunta, no, tú la tienes clarísima. Recuérdame Listo. porque... Era si consideraban ustedes que era necesaria y posible, ¿por qué consideraban que era necesaria y posible una comunicación de la ciencia con enfoque de género y reconociendo la diversidad sexual? Bueno, yo les hablaba, digamos que me uno mucho a lo que dice nuestra compañera Ángela Camacho, de la necesidad precisamente de que se hable con un enfoque de género, que se empiece a generar un lenguaje más incluyente dentro de los espacios que se manejan en los medios de comunicación, pero que además se den herramientas diferenciales en lo que tiene que ver con ciencia para las mujeres y para la población con diversidad, porque nosotros como medios de comunicación estamos llamados casi que a ser como maestros, como docentes para la población en general, y tenemos dos en condición de vulnerabilidad, digamos, en este espacio, las mujeres, muchas de ellas que no acceden a información y que las estadísticas hoy nos indican que más del 60% de la población en el mundo de mujeres no tienen oportunidades de informarse como lo hacen los hombres, ¿cierto? En ese sentido, los medios de comunicación son ese espacio en donde ellas pueden acceder a esas dudas que tienen. Miren, en el caso de la pandemia, por ejemplo, a ver, una mujer, ¿cuál es la diferencia en cuidarse ellas como madres, como trabajadoras, como mujeres en general, en su salud física, pero además mental, asumiendo nuevos compromisos como los que hoy nos retan? Pero ahora aún más es necesario que se aplique hacia la diversidad, una población que difícilmente es atendida, que es invisibilizada socialmente, marginada socialmente y que sufre de todo tipo de violencias, además como consecuencia de esa falta de atención estatal y por parte de medios de comunicación. Y pues ¿cómo hacerlo posible? La única forma de hacerlo posible es que tengamos periodistas formados con enfoque de género. Gracias, Gina. Decía antes que muy importante en tu intervención esa invitación que haces a formarnos y a tener las herramientas y los elementos necesarios para hacer una práctica responsable desde nuestros propios lugares. Entonces, continuamos con María Fernanda. Bueno, yo lamento lo que pasó. Yo les estaba comentando que yo soy científica y y he trabajado un poco en periodismo. No tengo las estadísticas que ustedes comentan, pero la verdad, una de las razones es porque nunca me había sentado a pensar en la necesidad del enfoque de género para estas actividades. Y lo digo por experiencia, porque pues estudié una carrera muy femenina en la bacteriología y salí, y desde que empecé a trabajar hace muchos años he tenido pues muchas posibilidades de trabajar. Nunca me he visto limitada por un problema de género, no me he visto y no me he sentido discriminada, y pues en eso creo que forma, pues es como un problema de concepción o de situaciones que yo en realidad he tenido siempre, pues he estado muy beneficiada. Cuando empecé a trabajar en la parte de comunicación, también rápidamente me encontré un espacio y no me he sentido en ningún momento discriminada, y he tenido problemas por aceptar y por entender el problema de la diferencia de género. La gente que me ha rodeado y con la gente que he estado, yo realmente no lo he sentido. Entonces, por eso esta conversación me parece interesante. Sobre todo me parece interesante tener un punto de vista distinto, porque yo respeto mucho esta discusión. Por eso, como la respeto, pues trato de, y no la entiendo del todo, trato de no involucrarme mucho. Me da un poco de susto caer en problemas de sexismo, me da un poquito de susto de caer en problemas de discriminación que no he sentido, y me da un poco de susto pensar un poco distinto. Yo creo que las diferencias de género o las reacciones a la diferencia de género terminan siendo un problema más de educación.
y es un problema en donde la gente ha tenido diferentes momentos en la vida en que se ha encontrado con situaciones que pueden ser bullying, y el bullying, por ejemplo, se da no solamente por problemas de género, se da por múltiples problemas, y la gente a medida que va creciendo aprende a salirse de ese bullying, y hasta cierto punto, no sé hasta dónde esta discusión en que se estereotipa a la mujer y se convierte a la mujer en un poquito una posición martiresca, pues es un poquito discusión alrededor del bullying. Entonces yo creo que vuelvo y lo repito, puedo estar equivocada, pero yo personalmente siento que habría un problema de aquí de educación, pero personalmente creo que, y personalmente lo digo desde mis experiencias, las mujeres tienen oportunidades, de hecho yo las he tenido como científica y las he tenido en el campo periodístico, entonces pues no tengo una autoridad para hablar mucho del tema. Estuve leyendo ahora para conversar con ustedes, porque como les digo, no lo había abordado nunca, y saqué unas conclusiones pequeñas que vuelven y me refuerzan un poquito mi manera de pensar. Estaba leyendo un documento sobre el sistema integral centroamericano, donde era una guía práctica sobre género y comunicación. Entonces me puse a leerlo a ver qué estaba planteando, y empieza diciendo, busca lograr la igualdad de género. Yo personalmente creo que hombres y mujeres somos iguales, tenemos las mismas capacidades, tenemos la misma inteligencia, las mismas posibilidades, con diferentes roles, pero yo la he sentido muy parecida, y yo pues soy una mamá que tiene hijos, que tiene condiciones muy de la mujer común y corriente. Dice buscar una sociedad incluyente, participativa y democrática. Ese es un problema. Buscar una sociedad incluyente, participativa y democrática es un problema, pero es un problema social, no es un problema necesariamente restringido a la mujer. No manejar estereotipos pues afecta al desarrollo integral. A mí me parece que sí, pero ahí entra un poquito en el concepto del bullying. Me parece que sí, si a uno lo están limitando por ser mujeres, es un problema tonto de bullying. Salirnos del androcentrismo. Pues yo la verdad el androcentrismo no lo tengo entre mi concepto. Yo no creo que el hombre sea realmente el centro del universo. Evitar un lenguaje sexista. Sí, el evitar un lenguaje sexista, pero a mí me cuesta trabajo todavía manejar el ellos y el ellas. Y ahora me cuesta más trabajo si me lo ponen en el ellos. Eso me parece, no sé si es un problema de edad, pero el ellos y ellas, el mujeres, hombres, el tú, el él y ella me cuesta un poquito de trabajo, y siempre he entendido cuando se habla en masculino, me he incluido, me he sentido incluida, no me he sentido excluida, y contribuir con corregir los sesgos y las concepciones que se tengan, pues yo no los tengo. Entonces, en principio, a mí me parece que es un problema muy, muy asociado al machismo, por eso creo que es un problema relacionado un poco con la educación. Considero que tiene un poco de problema de autoestima, también pues obviamente asociado con un poco de educación y de fortalecimiento del yo, y yo creo que yo me quedo ahí. Yo pues es una posición un poco distinta a la de ustedes, pero pues espero que la entiendan como un gran porcentaje de la población que puede pensar como estoy pensando yo. Claro que sí, María Fernanda, gracias. Qué interesante escuchar tu opinión y reconocer que hay diferentes experiencias y diversos lugares de enunciación. Esto es lo que mejor enriquece estos espacios. Entonces, me quedo con el llamado que hacías sobre la pedagogía que hay que hacer, que un poco refuerza la necesidad de estos espacios y del debate que es necesario para precisamente evitar que quienes sí se han sentido discriminados, o como nos decía Ángela, esas estadísticas que terminan reforzando que hay unos porcentajes que son afectados por esa falta de enfoque desde nuestra práctica profesional, pues no lo hagan más, un poco como cambiar ese futuro cercano que está en nuestras manos. Entonces, muchas gracias, María Fernanda, y continuamos con María Piedad. Listo, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que la pregunta es muy interesante, pero es muy compleja esa pregunta, ¿sí? Porque
creo que el enfoque de género incluye una cantidad de estudios que se han hecho y creo que el periodismo científico sí tiene una posibilidad de adentrar en eso, pero creo que la pregunta hubiera debido ser si la comunicación de la ciencia debería ser más incluyente. Y ahí entonces creo que sí debería ser mucho más incluyente con las mujeres. Y como lo dice Ángela, hay pocas referencias de mujeres, pero también porque nosotros venimos de un cambio cultural muy grande. O sea, yo soy abogada y a mí me aterra que los derechos de las mujeres hubieran empezado a ser iguales a los de los hombres en 1974. ¿Sí? O sea, hace menos de 50 años. En ese sentido, claro que en muchos escenarios las mujeres no estaban incluidas. ¿Por qué? Porque estaban en la casa. Pero también es válido que un hombre se quede en la casa. ¿Sí? O sea, no solamente nosotras debemos y podemos, ¿sí?, tomar la decisión de estudiar carreras científicas, irnos hacia especializaciones, maestrías, doctorados, etcétera, sino que también es legítimo que el hombre diga, no, yo me quiero quedar en la casa a cuidar a los niños, me encanta eso, me siento realizado con eso. Y he visto a muchas mujeres, ¿sí?, que cuando vemos eso, como que uno dice, uy, ¿será que eso sí? Entonces son cambios culturales los que tenemos que hacer, y son cambios culturales con una cosa que sí tiene el enfoque feminista, ni siquiera todas las mujeres, que es un poco más de sensibilidad, un poco más de resiliencia, un poquito más de capacidad de ver que el mundo no es de una sola manera, sino que lo que nos acaba de pasar, tranquilos, no pasa nada, volvemos a abrir otra sesión, no pasa nada, porque eso lo aprendemos mucho siendo madres, ¿sí? Porque el niño o la niña que nosotros criamos, que nosotros muchas veces no hace lo que nosotros queremos, entonces nos toca adaptarnos, entender, etcétera. Y ahí tenemos un poquito más de cercanía con los niños, las mujeres, que no quiere decir que los hombres no la tengan, porque hay hombres que tienen mucho ese sentido, lo llamamos femenino, pero es esa sensibilidad. Y yo le voy a responder dos cositas a Ángela. Ángela dice, sí, los Strumpfs con los que yo crecí, muchos el Strumpf panadero, el Strumpf no sé cuánto, una cantidad de roles masculinos y una Strumpfette, ¿sí? Pero también hay que mirar que Pello, que fue el autor de esas bandes dessinée, que de esas historietas belgas, perdón, nació en 1928. O sea, siglo XX completamente, y muere en 1992. O sea, su visión era cuando solamente se veía una mujer bonita por ahí y la mamá de ellos, ¿sí? Hay otro caso que también quiero traer a colación, que es el de Hergé, que es el que crea Tintín. Y Tintín también es tremendamente mucho más centrado en el hombre que centrado en la mujer, y lo leemos todo y crecimos con ese tipo de referentes literarios y de referentes artísticos también. Y eso no quiere decir que nosotras no vayamos a decir, claro, hubo un cambio cultural y dentro de ese cambio cultural vamos a tener que adaptarnos, que exigir también que nos oigan, ¿sí? Pero también entender que eso pues hace parte del cambio. Y quiero terminar mostrándoles este libro, que es escrito por el premio Nobel que descubrió la vitamina C con el que todo el día todos estamos tomándonos nuestra vitamina en las gripes, en todo. Y él lo que me llamó mucho la atención, lo leí hace poquito, y me choca en el 2020 que todo sea con visión, o sea, con lenguaje de hombre. Y a pesar de tener ese discurso yo de decir, pues es un proceso cultural, me choca que esta persona que es tremendamente abierta, tremendamente crítica con la guerra de Vietnam, porque lo escribió en la mitad de la guerra de Vietnam,
su lenguaje sea solamente de hombres. Entonces yo creo que vamos haciendo una evolución poco a poco en donde tenemos que usar mucho nuestra feminidad para ser resilientes y ser comprensivos y comprensivas con esta ola cultural en la que nos tocó vivir. Muchísimas gracias. Gracias, María Piedad, gracias a ti. Pues recojo de sus respuestas muy interesantes todo lo que han dicho para esclarecer el panorama y ubicarnos entonces en las particularidades de nuestro contexto, como decía María Piedad, del cambio cultural del que somos testigos, pero también del que somos parte, y entonces podamos empezar a repensar esas estructuras discursivas que terminan mediando la representación que hacemos de la realidad y del mundo, y poder identificar las posibles violencias simbólicas que aparecen desde esos imaginarios colectivos. Entonces, muchas gracias por sus aportes, gracias también por sus opiniones, y por la limitación del tiempo vamos a unir la segunda y la tercera pregunta. Entonces, se las voy a decir para que vayan pensando, y lo que vamos a hacer es invertir el orden de la primera respuesta. Entonces, allí lo que les queríamos preguntar es cómo desde su práctica profesional investigativa han abordado ese enfoque de género y esa integración de la diversidad sexual, pero también de qué manera entonces ustedes consideran que desde sus propias experiencias han aportado a combatir esos estereotipos sociales y culturales que varias de ustedes mencionaron en esa primera respuesta. Y ya por último, después de reconocer ese aporte que ustedes han podido hacer desde su práctica, ¿qué oportunidades ven ustedes para la divulgación de las ciencias en el campo de la comunicación con perspectiva de género? O sea, ¿qué posibilidades, qué proyección a futuro ven ustedes? ¿Cómo se imaginan que eso va a suceder o qué puede pasar allí? ¿Cuáles son esos escenarios posibles? Entonces, para que la vayan pensando, y si quieren comenzamos entonces al revés, y te doy la palabra a ti, María Piedad, que sigues en cámara y nos puedes contar así conversadito, charladito, desde tu práctica, cuál ha sido la experiencia y cómo lo ves a futuro en esa proyección posible. Listo. Es un poco chistoso lo que voy a contestar. ¿Por qué? Porque yo como directora de Avanciencia llego a Avanciencia y ¿cuáles son las personas que trabajan en Avanciencia? 70% mujeres y 30% hombres. Entonces empiezo, creo que el deber es equilibrar un poco eso. Entonces a veces son esfuerzos porque este tipo de organizaciones que son ONGs pequeñas, en donde los recursos no siempre son seguros y a veces son escasos, pues a los hombres les interesa trabajar en este tipo de espacios. También he tenido hombres en la organización que la fortaleza tanto de la mujer, a veces ellos dicen, no, espérense un segundo que necesitamos un poquito más de calma, y ellos a veces se burlan que nosotros somos muy multitasking, ¿sí? Y ellos son, ¿cómo es? Una tarea repetitiva, pero que no sea simultánea, ¿sí? Entonces me dicen, no, un momentico, trate de entender que yo pues no tengo esa misma velocidad de estar cubriendo, y es que las mujeres pues estamos como cubriendo 5 cosas a la vez, o tenemos un poquito más de habilidad, no sé si es congénito, no sé si sea de las personas que trabajan con nosotros. Esa es una experiencia. La otra experiencia es que estoy dirigiendo un grupo de investigación en donde, por casualidad también, solamente hay mujeres. Una de ellas me está oyendo esta conferencia y me acaba de escribir qué pasó con la bajada de la plataforma, etcétera. Pero de casualidad, y estamos también pues muy contentas trabajando juntas, y hay un señor que quizás se va a unir al equipo. Y la segunda pregunta es, ¿qué creo yo que a dónde tenemos que evolucionar? Y creo que la evolución tiene que ser a comprender mucho más las particularidades de la visión de género de LGTBI, Q+, etcétera, en donde no nos podemos cerrar a que hay
dos formas en que las personas expresan su género, que eran el hombre y la mujer, sino que hay múltiples formas y en donde tenemos que ser bastante abiertos para entender particularidades, no juzgar y nuevamente integrar. Y ahí está muy importante el papel del periodismo científico. Y ahí creo que es un mensaje muy grande y es, tenemos que mostrar esa capacidad de divulgar lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, pero no solamente en pequeños espacios, sino a nivel social y a nivel global. También tenemos una obligación no de quedarnos en Colombia, sino de irnos a otras latitudes. Muchísimas gracias. Perdón, creo que no me estaban escuchando, estaba silenciada. Decía que muchas gracias, María Piedad, y que entonces en el mismo orden continuamos con María Fernanda. Bueno, yo de nuevo les comento, no tengo una experiencia previa en eso, me voy a apoyar un poquito en lo que está hablando María Piedad. No tengo una experiencia previa en estos temas porque nunca les he puesto mayor atención. Entonces ahora, oyéndolos y revisando un poquito esto, pues se me generan ciertas dudas. Yo he trabajado con hombres y con mujeres de manera completamente indiferente. Lo que como profesora he trabajado con los estudiantes que me lleguen, no me gusta trabajar más con hombres o más con mujeres. Sí, cuando trabajo con ellos me doy cuenta de las diferencias, pero a mí me parece que la diferencia es diversidad y la diversidad es interesantísima. Entonces ahí meto y incluyo el grupo LGTBI, yo soy en eso completamente abierta y me parece que todo el mundo ayuda, pero no por ser LGTBI o no por ser hombre o ser mujer, me parece que ayudan más por ser personas. Entonces me parece que ahí hay simplemente que aprovechar todas esas cosas. Me llamó la atención el que empezó María Pía hablando del lenguaje de hombres. Yo no tengo lenguaje de hombres, sino tengo lenguaje de mujeres, precisamente porque no tengo la concepción. Entonces me cuesta trabajo pensar en que por hablar siempre en género masculino sea de hombres. Eso no lo tengo dentro de mi cabeza, no sé por qué, pero no forma parte de mi manera de ver. Yo creo que la gente, que todos somos iguales, no le veo diferencia. También estábamos hablando de ponerle, es decir, me da la sensación, y no sé hasta dónde esté equivocada, pero ponerle tanta atención a esto es aumentarle es aumentar la posibilidad de ser discriminado. Si yo me siento e incluyo y estoy todo el tiempo de la inclusión y de la mujer, me da la sensación que estoy demostrando una posición más débil. Entonces yo la verdad creo que todos tenemos las mismas posibilidades, todos tenemos las mismas capacidades. Sobre todo es eso, yo creo más en las capacidades que en el género. Uno es bueno porque es uno, no necesariamente porque de qué género es. Y también insisto en pensar en que entre más importancia le doy al género, más estoy poniendo a la mujer por debajo de esa situación, porque estoy como quejándome de una situación que realmente no considero que sea pues de mayor importancia. Que empecemos a haber valorado a la mujer desde hace tan poco tiempo o incluyéndola desde hace poco tiempo es un problema cultural. Pero por ejemplo estaba viendo que en Estados Unidos ya tienen la primera mujer vicepresidenta, gran bombo y platillo porque es la primera mujer vicepresidenta. Lo que tiene de bueno, independientemente de que sea buena o mala, es que de aquí en adelante la segunda y la tercera ya no van a ser importantes. Y con eso ya abrimos el espacio que las mujeres pueden ser vicepresidentas, que las mujeres pueden ser transgénero en la política estadounidense o en cualquier política, porque yo creo que esas cosas, las capacidades intelectuales, las capacidades sí, de trabajar, no están definitivamente limitadas por el género. Entonces, por eso no tengo una discusión mayor a pensar que todos somos iguales, estamos compitiendo por lo mismo. Gracias. Gracias a ti, María Fernanda. Continuamos con Gina. Gracias, Natalia. Bueno, yo quiero hacer algunas
precisiones frente a varias cosas que se han hablado y quiero hacerlas porque me parece necesario que entendamos el contexto bajo el cual estamos hablando de género y bajo el cual se hace tan importante precisamente que hagamos ese enfoque. Y es que fíjense ustedes que los estudios que se han visto respecto a qué difundimos los medios de comunicación indican que solamente el 29% de los sujetos noticiosos que aparecen en los medios de comunicación en América Latina son mujeres. Si recalcamos tanto en la presencia femenina, no es por capricho ni porque queramos que estemos en un espacio superior. Al contrario, nosotras queremos equidad y queremos igualdad, pero precisamente propendiendo por esos procesos es que recalcamos que los medios de comunicación tengan más fuentes femeninas, porque un 29% comparado con un 70-80% en muchos casos para hombres, pues es una brecha de desigualdad impresionante. Y además demuestra lo mal que estamos en América Latina en la consecución de los derechos, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por diferentes colectivos sociales, porque si nos vamos al tema del Estado, pues eso es mucho más complejo y tendríamos que abordar más bien las deficiencias que se tienen. Entonces yo sí creo que es importante partir de eso y demostrar por qué hoy se pone en la agenda y para estos 16 días de activismo se hace presente dentro de diferentes espacios como el que ustedes tienen hoy y como el que ofrecen diferentes gremios en el país y en el mundo. Miren, hay más datos que podemos dar. Las mujeres siguen atrapadas en las categorías de gente ordinaria, en contraste con los hombres que siguen predominando en la categoría de expertos. Si usted va a hacer una encuesta en la calle, bueno, usted busca mujeres porque cree que ese sector de menos formación, y eso se ve mucho en los medios de comunicación, mientras que usted va a consultar expertos, entonces la mayoría son hombres, y si ustedes ven, muchos de los paneles que se hicieron en el marco de la pandemia, tenían solamente una mujer, y eso lo hacían solamente porque ellos mismos lo decían, lo hacemos por cumplir con la cuota de género, ni siquiera buscaban una mujer por sus capacidades, que las hay en todos los aspectos que se quieran desarrollar en paneles de especialistas, pero decían, no, es que queremos cumplir con que tengamos una mujer y de esa manera las feministas no joden, porque esa es la forma en la que los ven. Entonces yo quiero que partamos de esas bases, ¿sí? Porque acá no queremos superioridad ni de la diversidad ni de las mujeres. Acá lo que queremos es condiciones de equidad. Hablaban hace un momento del lenguaje incluyente y de lo difícil que es decir los y las. Ese los y las nos ha deslegitimado mucho a lo que realmente quiere ser el lenguaje incluyente en Colombia y en el mundo. No es eso, es evitar la categorización. Por ejemplo, si yo voy a hacer una convocatoria y tengo poquito espacio, yo no voy a decir, estoy convocando al secretario y a la secretaria y al experto y a la experta, a la población de expertos, a la población de gente capacitada para hacer este proceso. No lo hablo en los y las, porque claramente pues es complejo, porque claramente se nos va a hacer más difícil e incluso para que nos entiendan, pues no va a llegar el mensaje de la misma forma. Por eso yo insisto en la necesidad de hacer procesos de formación. Si hablamos desde la experiencia, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género viene trabajando mucho en esos procesos e incluso nosotras nos hemos ofrecido hacerlo de manera gratuita desde las salas de redacción y hacia diferentes espacios. En Boyacá, en estos momentos adelantamos 3 procesos de formación, uno con periodistas, uno con estudiantes de comunicación social y uno con funcionarios públicos. ¿Y por qué con funcionarios públicos? Porque es que desde el Estado es donde se vulneran los derechos, cuando se emiten comunicados, cuando se habla de violencia de género, cuando se evita incluso hablar de ese tema porque no se sabe manejar. Pues es necesario que se tengan las bases. Si no se tienen las bases, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y definitivamente acá el reto es eliminar las barreras de acceso a información y empezar a incluir a la comunidad, porque acá estamos mujeres privilegiadas, que por fortuna hemos tenido espacios de formación, que por fortuna tenemos espacios como este para dialogar, para aprender unas de las otras. Pero cuando no incluimos a la población, a esa población vulnerable, marginada, víctimas de violencia, mujeres en zonas rurales, trabajadoras sexuales, mujeres diversas, todas esas mujeres que no tienen el mismo acceso, pues no estamos haciendo nada, porque acá podemos echar toda la palabra posible y decir que vamos a cambiar el mundo y que vamos a conseguir la paz mundial y demás cosas, que suenan muy bonitas en el discurso,
pero cuando no incluimos a la población no estamos haciendo nada. En ese proceso y desde las ciencias y desde cualquier cosa que se informe y que se trate en el ámbito público y privado, es necesario que se incluya a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil, a las mujeres activistas, a las mujeres que están haciendo defensa de su territorio, a las mujeres científicas, en todos los ámbitos. Y claro, de la misma manera que los hombres, pero dando también esa percepción diferencial, porque les aseguro que una mujer madre de cabeza de familia, una mujer que además trabaja y que además tiene que cuidar a sus hijos, no tiene una condición igual a la de un hombre en situación de confinamiento. Eso sí se los puedo asegurar. No es lo mismo porque no va a tener las mismas responsabilidades, psicológicamente no va a tener las mismas facilidades, económicamente tampoco. Por eso sí hay que hacer unas diferenciaciones en algunos ámbitos, porque las afectaciones no son las mismas y porque en la inclusión está precisamente eso, revisar las poblaciones vulnerables desde sus necesidades para empezar precisamente a satisfacerlas. Eso es todo. Gracias, Gina, por tus claridades y precisiones. Enriquecen mucho la discusión y al final creo que insisten en la necesidad de formación en estos temas que tenemos quienes hacemos una práctica comunicativa. Aunque no hayamos sido víctimas, existen esas realidades y no podemos desconocerlas ni debemos hacerlo, sino que al contrario debemos procurar la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa y reflexionar más bien sobre aspectos que nos terminan afectando a todos. Entonces, en ese orden de ideas, le doy la palabra a Ángela. Muchas gracias, Natalia. Bueno, yo voy a comentarles algo del caso mío. En mi caso, yo de niña no tuve educación con sesgo de género ni en la familia ni en el colegio. En esa época ni se hablaba del enfoque de género, o sea, creo que todo estaba suficientemente claro, que cada persona tenía sus papeles asignados en la sociedad y no había que discutir sobre el ambiente, sobre esos temas ni en el ambiente familiar ni en el colegio. O sea, yo tuve la suerte de que mi familia era muy liberal, mi mamá era profesora, siempre trabajó y pues ese ejemplo me marcó. Además estuve en un colegio femenino de monjas y por lo tanto nunca fui comparada con compañeros hombres, nunca tuve que lidiar con diferencias o actitudes dependientes de género. Y claro, la filosofía religiosa que aprendí era claramente machista. Eso era lo que como correspondía, ¿no? Por eso, pero eso no me molestaba. Así que tuve la suerte de elegir mi carrera con libertad y nunca abordé durante mi carrera el enfoque de género, durante mi práctica como científica tampoco. Es decir, oyendo hablar a María Fernanda, yo pues a mí me pasó exactamente lo mismo. Nunca tuve ni en el aspecto cultural ni nada, ninguna influencia que yo decía, ¿hay alguna diferencia entre hombres y mujeres? No, todos somos iguales. Durante los años de estudio nunca me preocupó, como les había dicho. En la profesión tampoco, ni siquiera lo percibí. Como docente y como investigadora empecé a sentir una discriminación muy sutil. El famoso techo de cristal que no permite a las mujeres desarrollar su carrera con equidad y que las científicas hemos sentido. Yo soy física y tal vez por eso, porque me ha tocado casi toda la vida trabajar con hombres, yo no lo relacionaba con discriminación, así se trabajaba, pues eso era lo que yo había escogido y ahí estaba contenta. Yo hice mi carrera, pero no era consciente de la inequidad de género hasta que en el 2002 me invitaron a una conferencia en París de la IUPAC, y me decían que era una conferencia internacional de mujeres en física. Y yo dije, ve, qué raro, nunca había visto ese tema. Yo asistí, llevé una presentación, pero allá por primera vez descubrí, me di cuenta que las otras científicas que hablaban habían vivido la misma historia que yo, pero ellas analizaban las razones de por qué éramos tan poquitas. Y empecé a darme cuenta que efectivamente sí, claro, ¿por qué somos tan poquitas? Tiene que haber una explicación. O sea, no es porque no seamos capaces, no es porque hay alguna cosa externa que nos está influenciando, pero nosotros estamos tomando eso como la normalidad, como pues eso es lo natural. Después entonces comencé a buscar estadísticas, a buscar datos, a pensar y a analizar. En realidad los datos eran muy escasos, hace 20 años y hace 15, pues difícilmente se encontraba estadísticas donde se viera cuántas mujeres había. Así que me fui dando cuenta de que eso era injusto, que eso no era equitativo. En el 2012
tuve oportunidad de participar en la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género, del CITED, y allí interactué con varias científicas sociales que habían trabajado el tema como su investigación y presentaban el resultado de sus investigaciones y hacían análisis históricos con explicaciones claras de los estereotipos que la sociedad maneja y que nosotros naturalizamos como pues la vida normal. Así que cuando me pensioné tenía un propósito, y tenía un propósito con mucho trabajo, porque era iniciar un camino con un grupo de científicas que entendían el problema y se decidieron a donar parte de su tiempo y de sus conocimientos para promover, para apoyar, para visibilizar a las científicas colombianas. Entonces estamos trabajando por disminuir esas brechas y lograr mejores oportunidades para las mujeres por el bien del país, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque yo diría que ya pasando al tema de comunicación con perspectiva de género, pues esa es la herramienta para poder disminuir los estereotipos que nos han inculcado desde tempranas edades, desde niños y niñas, y luego empezar, y más bien tenemos que empezar a abrir un camino hacia la libertad de escogencia de profesiones por gusto, porque esa es lo que los va a realizar, ese es el mensaje para los adolescentes. Es decir, las comunicaciones crean opinión y eso es lo que tenemos que aprovechar. O sea, debemos usar todos los medios a nuestro alcance, radio, televisión, redes sociales, crear podcasts. Tenemos que ayudar a pensar en la parte positiva de la contribución femenina en todos los campos. Pensar más en animar de manera optimista esos cambios en la sociedad que en quejarse del pasado machista, que ese ya no lo podemos cambiar. Las comunicaciones de la ciencia las comunicadoras de la ciencia tienen el encargo más difícil, pero también es muy reconfortante, que pueden presentar la ciencia de manera lúdica e interesante para los niños, atractiva para los jóvenes, despertar en ellos el deseo de implementar esos cambios, y para los adultos que han experimentado ese vacío de la contribución femenina, invitarlos a medir esas consecuencias. Yo creo que los y las periodistas deben no solo limitarse a presentar todo como un espejo de lo que sucede, deben seleccionar las fuentes y esforzarse por escoger fuentes femeninas para que no se queden muchas historias buenas por el camino. El estereotipo del genio científico limita muchas veces las carreras académicas de las mujeres. Eso hay que tener en cuenta. O sea, la ciencia, la igualdad real va llegando cuando haya tantas mujeres comunes de la vida diaria como hombres comunes aportando a la ciencia. En las entrevistas muchas veces se encuentra la pregunta, se le hacen a uno la pregunta, ¿y cómo concilia usted su vida académica con el hogar? Y yo me pregunto, ¿por qué a los hombres no les hacen la misma pregunta? O sea, la oportunidad que yo creo que de mejorar esto y de verdad un gran paso en la dirección de lo que estamos trabajando hoy, la está brindando la COVID-19. ¿Por qué? El aislamiento nos dio tiempo de pensar. Nos dimos cuenta que el patriarcado institucionalizado estaba acabando con el planeta en el sentido del medio ambiente, tanto político como económico. Y hay una gran cantidad de oportunidades que se están abriendo por el uso de la comunicación virtual, y vemos cómo las mujeres estamos apareciendo más y más en los medios y cómo las estadísticas de género se están popularizando, y vemos números y podemos empezar a pensar si eso es justo o no es justo y cómo cambiarlo. Bueno, antes de terminar, quiero hacer una invitación a todos los presentes y a todos los periodistas y las periodistas para que nos acompañen en nuestra primera convención nacional de la Red Colombiana de Mujeres Científicas dentro de una semana, los días 3, 4 y 5 de diciembre. Y pues yo puedo mandarle la información para que aparezcan y por favor nos ayuden a divulgar. Tenemos varios foros. El primer foro está invitada la ministra de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, que es también la consejera presidencial para la equidad de la mujer. Tenemos un foro con representantes del grupo de sabios que hace un año entregaron sus recomendaciones, y pues tenemos, por supuesto, varias sesiones de trabajo de investigación de mujeres colombianas. La convención se llama Las Mujeres Colombianas Haciendo Ciencia. Y bueno, ahora sí ya voy a terminar para no quitarles más tiempo, y es con una frase de Isabel Allende en su último libro, Mujeres del alma mía. Dice, basta de eufemismos, basta de soluciones parciales, se requieren cambios profundos en la sociedad y nos toca a nosotras, las mujeres, imponerlos.
Muchas gracias. Gracias, Ángela, por tu intervención, a todas las demás y a quienes nos acompañaron durante toda la sesión a pesar de los inconvenientes, por esta invitación maravillosa a la deconstrucción y a la desnormalización para una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión de Innovación y Tecnología en la siguiente sala. Recuerden, este es el segundo foro de periodismo científico y divulgación de la ciencia. Muchas gracias. Gracias.